Vamos acá, muchachos. Vamos a compartir acá la pantalla. Primero, buenas tardes a todos los alumnos de quinto B. Después de unas largas vacaciones, vamos a continuar con el desarrollo de nuestros contenidos. Bien, empecemos. Empecemos, ¿qué pasa después de que cae Roma? La pregunta del millón, ¿por qué cayó Roma, profesor? Si Teodosio en el siglo II empieza a hacer toda una serie de división. El dicho dice que divide y reinarás. Así dicen, y a veces parece cierto. En el caso de Teodosio, profesor, quiero dividir a usted ya sabe quién, como usted ya sabe quién. A ver, estamos hablando de historia universal, por favor. Comentarios extras aparte. Entonces, quienes hablen, profesor Jesús Narro, vamos a hablar acerca de las invasiones bárbaras y su influencia en la caída de Roma de Occidente y según la periodificación histórica europea, que nos cuenta que, este hecho histórico marca un precedente y separa la edad antigua de la edad media. ¿A raíz de qué? Vamos por partes. Roma va a ser dividida en dos, primero. Roma va a ser dividida en dos. Siglos antes que pasen las invasiones bárbaras. ¿Por qué siglos antes que pasen las invasiones bárbaras? Es en el siglo IV y en el siglo V donde esto va a ser, pues, radical, va a ser un hecho que se va a dar propio, así ya, invasión, invaden el Imperio Romano en Occidente y se da. Antes de ello va a haber ligeras oleadas, ligeras por así decirlo, por la sombra de un líder espectacular, por si acaso, espectacular, vamos a llamarlo como tal, que va a ser Atila, ¿no? Aparte, Atila es exiliado, ¿no? Por parte de este territorio mongol de China, ¿no? Los mongoles, recuerdan ustedes que una gran dinastía de los mongoles se apodera del territorio chino y condiciona una dinastía y pausa también la historia de China. Y son ellos prácticamente los que terminan de expulsar a Atila y a todo su grupo de los hunos. Atila migra con su grupo y se vuelve un tormento para Roma, se vuelve a uno de los principales enemigos romanos, ¿no? Y Atila en la búsqueda de tener un lugar donde, un espacio donde vivir, pero a esta situación se va a poner de que Roma prácticamente no va a tener, pues, como emperadores a líderes militares, ¿no? Si bien es cierto, va a estar un emperador romano, que va a ser Teodosio para este tiempo todavía. Teodosio va a dividir el imperio a raíz de que tiene dos hijos, ¿no? Pero con aras de esa postura estratégica de poder tener un control y un buen dominio de todo el gran imperio romano, ¿no? Y al querer buscar tener ese control y ese dominio del gran imperio romano, lo divide en dos, ¿no? Ya, pues, pero se dan cuenta que Teodosio ya había aceptado el cristianismo, ya lo había puesto como religión oficial, y muchos como que lo veían a Teodosio como aquel emperador un poco débil, ¿no? Pero a ciencia cierta, no, pues no. Ahora cuando se investiga, cuando se empieza a investigar acerca de Teodosio, tuvo muchos enfrentamientos con Atila, y que fue terror para Atila, definitivamente, eh, para Roma, y mucho más para Teodosio. Entonces, con ganas de querer tener control, Roma se divide. Estamos hablando por allá por el siglo II, ¿no? Todavía época de la Edad Antigua, ¿no? Periodo de la Edad Antigua, todavía no surge la Edad Media. Recuerden ustedes que la Edad Media surge en el siglo V, ¿no? Y todo lo que anterior pasa es parte del periodo de lo que es la Edad Antigua. Roma ejerce dominio y se divide en dos, ¿no? Y lo que hace Teodosio es hacer una división estratégica. Manda la Nueva Roma a esta península de Bizancio, llamada Constantinopla, en honor a Constantino, uno de los primeros que va a, como se dice, a ocupar estos espacios, y en honor a él se le pone Constantinopla, ¿no? Y en esta antigua ciudad de Bizancio, entonces aquí se traslada la Nueva Roma, ¿no? Donde la mayoría de cristianos viajan a este territorio, ¿no? Y va a ser una división estratégica, Teodosio. Se da cuenta de que en ese territorio, en ese espacio, se da el embudo entre Oriente y Occidente, y así Teodosio va a poder tener una mayor administración de todo lo que ingrese
de oriente hacia occidente y todo lo que salga de occidente hacia oriente. Por lo tanto, es una ciudad estratégica, administrativa, y eso se va a ver reflejado en toda la Edad Media, porque prácticamente esa ciudad empieza a surgir, se vuelve un gran imperio, conocido en la historia como el Imperio Bizantino, y pues ocupa prácticamente su proceso histórico desde los inicios de la Edad Media hasta la caída de la, hasta el cierre, perdón, de la Edad Media, ¿no? Entonces, se da toda esta situación en torno a estos espacios de Europa. Entonces, Atila, al ser expulsado, al ser exiliado, ¿no? Es decir, retírate de acá, Atila, ¿no? Un grupo con un arte militar espectacular de realizar la guerra a caballo, sentado, con flechas, con lanzas, un poco bien sangriento, un gran líder, Atila, para conducir a todo un pueblo, ¿no? Y toda una controversia con su muerte, a propósito de Atila, ¿no? Que una de las primeras hipótesis que murió envenenado, después que su concubina, después de casarse y después de haber tomado bastante vino, lo apuñaló y él se ahogó con su propia sangre, después de que lo golpearon en la nariz y él se ahogó producto de una hemorragia, de que se le reventó un vaso sanguíneo cerebral y le causó la muerte. Hay muchas hipótesis en cuanto al fallecimiento de Atila, pero lo que sí se sabe es de que su cuerpo fue encontrado prácticamente apaleado, ¿no? Porque sus propios súbditos generales eh, tenían que demostrar de que él había muerto, pues como esos grandes, ¿no? Como un gran general, como un gran soldado, murió peleando, ¿no? Y su cuerpo nunca fue encontrado, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? Su cuerpo fue prácticamente enterrado en las profundidades de un lago. Y a los que lo enterraron, les dieron vuelta para que nunca se sepa cuál es la ubicación exacta. Imagínense. Entonces, Atila empuja por querer invadir Roma de Occidente, va a empujar a otros pueblos. ¿A qué? Va a empujar a los pueblos germanos que están pues a la margen del río Rin, a la margen de lo que está pues en los límites, no en los límites fronterizos del Imperio Romano de Occidente. Y estos pueblos también están pasando por una situación, pues. Estos pueblos tienen un aumento demográfico, su población está aumentando, no tienen espacio donde vivir, ¿no? Hoy en día no tenemos espacio donde vivir, las construcciones se están yendo hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, en departamentos. En ese tiempo igualito, no había dónde vivir. Para estos años anteriores, en el siglo IV y en el siglo V, en el periodo que estamos viendo, un siglo anterior, ya habían pues pueblos germanos considerados bárbaros por los romanos porque vivían fuera del límite territorial y así se dirigían ellos, a estos bárbaros, por así decirlo, se dirigían de esa manera, ya que los consideraban incultos, pues violentos, sin ideología, sin líder, ¿no? Bueno, así lo tildaban los romanos, pero cuando nos remontamos al estudio acerca de los bárbaros, pues nos damos cuenta de que no, ¿no? De que no son nada de lo que nos habían catalogado, ¿no? Lo contrario. Si bien es cierto, eran nómades, no eran sedentarios, ¿no? Era porque la condición climática, la cantidad de su población demográfica, el empuje por parte de los hunos, hey, el rumor estaba dado, se viene Atila, y se viene a ocupar territorios, ese temor hizo que otros pueblos pues fijaran sus miras en querer conquistar el territorio romano de Occidente, y fue así como se van a dar todas estas invasiones bárbaras en el siglo IV al siglo V. Pero el talón de Aquiles fue haber dividido el imperio, no tener una solidez en el imperio por parte de Teodosio, que fue muy bueno para mí, en mi punto de vista histórico, fue muy buena la posición en la cual ponen el embudo entre el comercio y el dominio para tener el dominio total de la Mare Nostrum, como lo llamaban los romanos, va a ser muy, pero muy estratégico. Pero no contaban con esa gran oleada de invasiones que se va a dar, que es la primera, ojo, va a haber una segunda oleada, pero ya con otros personajes, por así decirlo, que van a estar los sarracenos, van a estar los húngaros, van a estar los escandinavos, van a estar los vikingos, ¿no? Ya esos son propios de la segunda oleada, y si estamos hablando
siglo IX, siglo X de la Edad Media, ¿no? Prácticamente propio de la Edad Media. Pero en esta parte donde nosotros nos hemos quedado de la Edad Antigua, estamos viendo cómo cae el Imperio Romano de Occidente, hecho histórico importantísimo, que marca el fin de la Edad Antigua y marca el inicio de la Edad Media. ¿Y cómo cae? ¿A manos de quién? Recuerden ustedes que divide Teodosio entre sus hijos. Honorio, Occidente, y Oriente a Flavio, Arcadio, Augusto. Muy bien, interesante la división que hace Teodosio para el control y dominio. No contaba que en un determinado tiempo, en estos siglos, Atila, comandando los hunos, va a empujar a todos estos pueblos germanos a fijar los ojos en el territorio romano. No solamente a fijar los ojos, sino a querer conquistarlo e invadirlo. Profesor, va a ser el único espacio, el único territorio que va a ser invadido, que va a ser, como se dice, que va a sentir el azote de esta oleada bárbara. No. Recuerden ustedes que de ahí se van a ir también a Gran Bretaña, Reino Unido, ¿no? Los sajones, los anglosajones van a también dominar estos territorios. Y en el querer dominar estos territorios, ¿no? Va a surgir ciertos enfrentamientos entre ellos. Entonces, pero hay que tener claro quiénes eran estos bárbaros, quiénes eran los bárbaros que iban a dominar este territorio. Por lo tanto, entender que las invasiones bárbaras, el concepto, la definición, vamos a tenerlo ahí, fue el proceso de ocupación territorial de Roma por los pueblos que estaban fuera del territorio, o sea, extranjeros, que para los romanos eran llamados bárbaros, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran estos bárbaros? Ah, muy bien, después les cuento que estos bárbaros tenían nombres. Habían tres grupos, los germánicos, ¿no? Dentro de ellos estaban los teutones, los anglosajones, los francos, los godos, los visigodos, los ostrogodos. Estaban también los eslavos, que eran los habitantes del territorio de Europa Oriental, ¿no? Los búlgaros, los checos, los alanos, los temerosos, ellos eran temerosos de los hunos, ¿no? En este caso los de Hungría, ¿no? En el caso del territorio de Hungría. Y también van a estar los tártaros mongoles. ¿Quiénes son los tártaros mongoles? ¿Se acuerdan de Atila? Ahí está, Atila con todo su grupo humano que son los hunos, ¿no? Ellos son considerados como los tártaros mongoles. Estos son los personajes principales de esta primera oleada de invasiones en Roma de Occidente. Y ellos son los que van a desatar pues todo un hecho importantísimo en la historia universal. De estas invasiones van a surgir, como se dice, los reinos bárbaros. Y lógico, esto no se va a dar pues en un proceso de decir, hey, invado ahora y mañana otro, no, ¿no? Tenemos a los visigodos, ¿no? Que van a ocupar los territorios por el año 414, ¿no? Y son los primeros en los cuales van a atravesar el territorio desde Oriente hacia el territorio de las Galias, la península de España. Van a ser los primeros, después van a venir los francos. Los francos se van a posicionar en lo que hoy se conoce como Francia. Ahí el nombre, ¿ya? Ojo, Francia, los reinos francos. Los sajones, ¿no? En vez de quedarse en el territorio que está dentro del territorio de Alemania, van a fijar sus ojos en el territorio de Reino Unido, Gran Bretaña, y van a migrar a ese territorio, años después, porque estamos por ahí por el año 420, siglo IV todavía, no siglo V, perdón, ya prácticamente. Entonces, estos reinos se van a ir posicionando. Después de ellos van a venir los vándalos, ¿no? Los vándalos también posicionados 9 años después, y ellos también van a atravesar la España, las Galias y todos estos territorios. Su acción va a ser saqueando, ¿no? Con un líder, cada uno va a tener un líder, cada reino germánico manejado por un líder. En el caso de los ostrogodos, vienen en el año 493, ¿no? Tiempo después de los sajones. Ya este territorio de la península de Italia ya había sido saqueada, ¿no? En 3 reiteradas veces, ¿no? Va a haber una reiterada vez, Atila también va a empujar a esas oleadas bárbaras. Entonces se va a dar toda una serie de invasiones en el territorio. Roma no se va a quedar con los brazos cruzados, ¿cierto? Pero antes de poder hablar en las acciones de qué va a realizar Roma o qué va a hacer Roma
En base a lo que está pasando, primero vamos a tener que analizar y entender cuáles fueron las causas para que se den las invasiones bárbaras. Al principio de la clase, nosotros estábamos hablando pues acerca de una de ellas, ¿no? De los cambios climáticos, pero va a haber una crisis importante en el Imperio Romano. ¿Qué crisis? Va a haber una escasez. ¿Una escasez de qué? De esclavos. ¿Una escasez de esclavos, profesor? Sí, va a haber una escasez de esclavos, que usted no lo crea, va a haber una escasez de esclavos. Al haber una escasez de esclavos, ¿qué pasa con el imperio? El imperio no tiene esclavos, los soldados son escasos. Si bien es cierto, la gran mayoría de generales son romanos, pero recuerden ustedes que ya va a haber pueblos que años anteriores ya habían incursionado al territorio de Roma, que para estar en el territorio de Roma, vivir, tener un espacio, ojo, tener un espacio, ¿qué tenía que aceptar de Roma ese grupo? Tenía que aceptar el derecho romano, pues es como decir nosotros, ¿no? Que le digamos a Patri, Patri, ¿tú quieres estar con nosotros? Sí, tienes que ponerte la camiseta de Brasil, listo. Hoy tienes que ponerte la camiseta de Perú, listo. Estos pueblos también tenían que aceptar esa condición, el derecho romano, la religión, cambiar una que otras costumbres, ojo, un condicionante, pero esos pueblos se quedaron. Ahora, ¿cómo prestaban servicio estos pueblos? No como esclavos, sino prestaban servicio militar, voluntario, sí, pero recuerden ustedes que en un servicio militar tú puedes ir ascendiendo, pues, tú te portas bien, estudias, pones desempeño, tú vas ahí, de menos a más, y te posicionas, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Muchos líderes germanos, muchos líderes germanos van a posicionarse dentro del estamento militar ocupando grandes cargos. Y al ocupar grandes cargos, quiere decir que van a tener el control y el dominio. Ese va a ser uno de los primeros talones de Aquiles que va a ostentar Roma. Otro punto importante es que Roma va a experimentar uno de los principales inicios del feudalismo, ¿no? Profesor, inicio del feudalismo en edad antigua, no lo puedo creer, profesor. Esta crisis va a llevar a algo que más adelante va a ser, como se dice, un ejemplo, un botón, una muestra para aplicar el feudalismo. ¿Cuál va a ser su método de pago? Su método de administración. Hey, te doy un pedazo de tierra, un feudo, ¿se acuerdan? Señor feudal, más adelante vamos a hablar. Jesús, 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 ¿todo bien? ¿Sí? Ya, tranquilo, tranquilo. No, no te dejes llevar por mi voz, por mi melodiosa voz. No, ajá. Yo pensé que estabas ahí soñando que eras un romano, un alto y robusto romano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ello? De que le van a dar en forma de pago ante la escasez, va a empezar a dar territorios a los esclavos. Y esto va a ser su talón de Aquiles. Esa misma acción después va a tener otro nombre considerado como hay que dar un feudo. Hay que dar un feudo. Y ahí van a surgir pues el sistema feudal, pues más adelante que vamos a hablar de él. Ahora, como se da esta situación y llega esta crisis de esclavos a Roma, Roma está perdiendo pues cohesión. Lo que era un imperio concatenado también tiene sus inmediaciones a germanos, que también van a jugar un papel importante en estas invasiones bárbaras. Otro punto importante, había aumento de población, no de los romanos, sino de los germanos, pues. Los germanos estaban aumentando su población, estaba creciendo, pues, había más chiquitines, las casas se estaban poblando, muchos hijos, fructíferos, ¿no? O sea, el primer principio era ese, ¿no? Mientras más hijos tengas, mejor eran las riquezas, más grandes eran los que ibas a tener. Entonces estaba aumentando, no tenían dónde vivir, y ¿cuál era el único espacio donde podían vivir? Si nos vamos por oriente, está Tila. No, si nos vamos por occidente, aceptamos a Roma. Vámonos para Roma y nos evitamos el problema. Lógico. Otro punto importante es que el territorio germánico va a pasar cambios climáticos radicales. Su clima en este tiempo se va a estabilizar, pero con un clima frío en algunas temporadas, ¿no? Que prácticamente va a condicionar a estos pueblos a querer migrar de estas condiciones climáticas.
No, 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 vámonos para la península de Italia, donde está Roma, está cerca al mar y de verdad que ahí está Venecia, las playas. No, 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 no. Vámonos para Roma. Van a querer hacer eso. Ese va a ser uno de los primeros objetivos. Y se va a sumar por último la posesión de los hunos en querer dominar el territorio, ¿no? Los hunos de una u otra manera indirecta empujaron a los otros pueblos germanos para que conquisten el territorio romano. Esto, lógico, se va a dar, ahí tenemos al responsable, Atila, y todo lo que va a traer consigo estas invasiones bárbaras. Ahora, van a darse dos modalidades de invasiones para empezar. Las invasiones pacíficas, no, 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 profesor. Espérenme un momentito. Usted al empezar nos dijo que mm, prácticamente eran personas que encontraban en la violencia el único medio o factor poder ingresar. Sí, está bien. No estamos cayendo en saco roto, al contrario. Lo que pasa es que antes que se den todas las oleadas de invasiones, se recuerdan que hubieron grupos que aceptaron el derecho romano y les dieron cierto espacio que les estaba explicando y se volvieron pues súbditos y militares. Sí, ellos van a ser los visigodos. A ellos se les va a dar el territorio de Tracia. No se van a enfrentar con ellos, no se van a pelear, va a ser una invasión pacífica. Y los visigodos van a aceptar ¿qué cosa? La religión, van a aceptar pues el derecho romano, los civilis, todas aquellas normas que están dispuestas en este territorio del gran imperio romano. Esa acción también va a ser, como se dice, un detonante, porque otros reinos van a ver y van a querer hacer lo mismo en territorio romano. Pero también va a estar de lado el otro proceso, el proceso de las invasiones violentas. ¿Cuándo se inicia? En el año 378 después de Cristo. Y es en este año donde se va a dar uno de los más grandes enfrentamientos entre los romanos y los bárbaros. El vencedor en esta contienda, en esta primera guerra, que va a acelerar, ¿no? Y va a intensificar las invasiones a Roma, ¿no? A raíz de que no pierden la guerra, ¿no? En este caso, ¿no? Aquí, en el año 378 después de Cristo, van a condicionar a este pueblo romano. Si bien es cierto, la historia, pues, en esta batalla de Adrianápolis está considerada como la primera derrota que va a tener los romanos, pero va a ser un condicionante. Y este condicionante y esta primera derrota por parte de los romanos, gracias a los bárbaros, va a ser, como se dice, el detonante para que se dé todo el saco, ¿no? Va a ser, como se dice, la gota que va a derramar el vaso. El perder en esta guerra condiciona la situación de Roma y terminan de darse las invasiones bárbaras. A raíz de esta primera batalla, en cada tiempo, en cada año, va a surgir cada uno de estos reinos, en los cuales estos reinos se van a posicionar en esta parte de Europa y en esta parte de Asia, en esta parte oriental. Al posicionarse, al ubicarse en ese espacio, después de la caída de Roma de Occidente, ¿qué va a pasar, profesor? Van a surgir los reinos germanos, ¿no? Los reinos germanos, de los cuales nosotros vamos a continuar hablando la siguiente clase de los reinos germanos, un poco más, algo más acerca también de cada uno de estos reinos germanos, por los cuales estuvieron liderados por personas. Van a surgir nombres importantes como Genserico, entre otros más, para poder entender cómo se dan todas estas invasiones bárbaras, ¿no? Ahí tenemos, se está repitiendo la imagen, para que la tengan, es el anterior, para que la tengan en conocimiento con fechas y datos, cómo se dan estas invasiones bárbaras. Bien, vamos a dejar de compartir. Preguntas, preguntas, preguntas. Ya está la tarea en la plataforma. Ya está la tarea en la plataforma. Nada, rapidito, hemos ido. Ya está la tarea en la plataforma.
Claro, Odoacro. No, Odoacro estaba en Occidente, fue claro, y Flavio en Odoacro en Occidente y Flavio Augusto en Oriente. En Oriente. Ya la clase que viene vamos a hablar rapidito, porque es un tema, el primer bloque hablamos, la siguiente clase sí o sí, el primer bloque vamos a hablar acerca de los reinos germánicos y de ahí vamos a hablar de los imperios medievales. Vamos a hablar, estamos viendo, de repente lo hablamos de manera así eh, marcada, estos tres imperios, ¿no? Recuerden, Imperio Árabe, Carolingio y el Imperio Bizantino, estos tres, de manera así, ¿no? Para dar paso al feudalismo en el siguiente, en el mes de julio, que es lo más probable, ¿no? O sea, el primero día saber cómo caen, quiénes son, cómo invaden, quién los empuja, qué pasa, en qué año y cómo se presenta la situación, es lo que hemos visto en este bloque. En la pregunta uno, vamos a ver, vamos a poner un pausa acá. A ver, muchachos, preguntas acerca de lo que estamos explicando el día de hoy. Preguntas, ninguna. Para hacer pause, para cerrar el tema de la grabación, pulgar arriba si están todos conformes. Sí, pulgar arriba. Ok, muy bien. Muchísimas gracias.